Bien, buenas tardes a todos. Creo que ya nos incorporamos todos, me parece. Entonces vamos a revisar la sesión de hoy para terminar la semana dentro de
prácticamente ya es la penúltima semana de clases. Estamos en espera nada más de que la coordinación nos indique cuándo va a ser su último examen parcial. Bien. Toda esta semana y parte de la pasada hemos estado revisando precisamente lo que tiene que ver con el marketing para las MIPYMES. Vamos a seguir analizándolo hasta terminar este capítulo. Y el día de hoy nos toca el tema de la importancia de la mercadotecnia en las MIPYMES, ¿no? Entonces, hay diversos factores para tomar en cuenta, sobre todo porque va ligado a lo que comentábamos en el final de la sesión de ayer, recapitulando un poco, en el que muchas veces todo este tema de la mercadotecnia y las principales características que tiene la mercadotecnia, precisamente son enfocadas o muchas de las teorías pues se comprueban a través de las grandes empresas. Sin embargo, cuando hablamos de las MIPYMES, tiene que haber ahí una particularidad, ¿no? Sin embargo, la mercadotecnia aún así tiene una importancia relevante dentro del estudio de este tipo de empresas, ¿no? Entonces, esa va a ser la temática de la sesión de hoy. Vamos a ver cómo es que se manifiesta, cuáles son los puntos que la mercadotecnia toma en cuenta al momento de darnos diversas teorías, diversos elementos para el aprovechamiento dentro de nuestra empresa. Entonces nos vamos a dar cuenta al final de la sesión que efectivamente sí, muchas teorías y todo el tema de incluso la investigación de mercados, la segmentación misma de mercados, está enfocada precisamente a las grandes empresas. También hay elementos muy rescatables dentro de las MIPYMES, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a revisar el tema el día de hoy. En primer lugar, pues hay para todo tipo de empresa, incluye este tipo de cambios que menciona la lámina, que tienen que ver precisamente con los cambios tecnológicos. Eso le afecta tanto a las grandes como a las pequeñas empresas, ¿no? Eso no hay ningún punto de diferenciación. Probablemente eh, incluso para las grandes empresas, hay un elemento a tomar en cuenta de manera inmediata, sobre todo porque lo hemos visto en la actualidad, ¿no? Puede ser que incluso una buena idea bien desarrollada, que en algún momento tenga un alto valor tecnológico o que valiéndose de los avances tecnológicos comience a integrarse en el mercado, puede ser que incluso llegue a ser empezarle a hacer competencia a este tipo de empresas ya establecidas, ¿no? E inclusive a lo largo del tiempo, pues lo hemos visto. Creo que en algún momento ya les comenté, por ejemplo, el caso de las fotografías, con el caso de Kodak, en el que pues todas esas empresas tradicionales que antes tenían acaparado todo el mercado, pues muchas de ellas se quedaron en el camino, dado que no tomaron en cuenta los aspectos tecnológicos, ¿no? Entonces, en el caso de las MIPYMES, la tecnología obviamente va a jugar un papel fundamental al momento de querer abarcar un poco más del mercado o seguir avanzando en estos criterios de crecimiento dentro de las mismas microempresas. Los cambios sociales también fundamentalmente se desarrollan toda esta serie de cambios que se dan a partir del el pensamiento del ser humano. Y por ejemplo, se me viene a la mente que incluso estas ideas que se han tenido, por ejemplo, de lo orgánico, de lo sustentable, del respeto a la naturaleza, ha creado un segmento de mercado en el que no hay probablemente una empresa dominante, por ejemplo, en el ramo de los restaurantes o de todos estos tipos de servicios que se le ofrecen a las personas que tratan de no consumir alimentos que vengan derivados de los animales. Podemos encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, a partir precisamente de la innovación, a partir de la manera en que realizan los procesos productivos, por ejemplo, de todos los alimentos que van a dar a consumir, pues es precisamente un cambio social, ¿no? Esto hace unos 20, 30 años no era tan determinante como ahora, ¿no? Prácticamente ahora un restaurante de renombre
o un negocio que venda comida de renombre, si no tiene opciones veganas, inclusive está dejando ir una parte del mercado importante. En cuanto a los aspectos demográficos, ese siempre va a ser un factor determinante al momento de tomar en cuenta, no solo para las grandes, sino también para las microempresas, ¿no? El hecho de cómo se desarrolla la población a lo largo del territorio, pues es importante para determinar este tipo de relaciones. Aspectos culturales también, mucho tiene que ver la forma en la que se desarrolla el pensamiento dentro de una sociedad, dentro de un país, con la forma en la que se van a abarcar ese tipo de demandas que pudieran llegar a ofrecer. Y por supuesto las variables económicas, ¿no? Cómo es que se comporta el mercado a partir de esta serie de ideas, a partir de esta serie de elementos en los que se desarrolla precisamente las microempresas, ¿no? Entonces, todo esto es necesario ajustarse precisamente a toda esta serie de cambios que les he mencionado, pues para asegurar la subsistencia del negocio, ¿no? Y aquí la lámina nos indica que precisamente el ajustarse, el asegurar la subsistencia tiene mucho que ver cuando hablamos de mercados de turbulencia, sobre todo cuando estamos analizando nuestro mercado, nuestro segmento, la competencia misma y todos estos cambios que se dan en el entorno de la empresa, pues van a ser determinantes, ¿no? Por eso dice de turbulencia, porque en algún momento, a partir del cambio de un elemento, todos los demás comienzan a cambiar y por lo tanto eso nos va a afectar a nosotros como microempresa. Otra idea dentro de esta idea del marketing aplicado a las MIPYMES, pues es que el consumidor olvida muy rápido. Ante la gran oferta de nuevos productos, pues probablemente tenemos que ser bastante concretos al momento de ofrecer cierto tipo de productos a los consumidores, sobre todo porque puede llegar al punto en el que en algún momento sea una innovación, pero en un lapso de tiempo corto, inclusive ya haya pasado como que la novedad o la innovación de ese tipo de productos, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que los mercados son más globales, tal como lo podemos ver ahí. Efectivamente, ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? El hecho de que yo pueda, como productor, ofrecer toda mi producción, mis bienes a través de plataformas de Internet, pues eso me da o me abre muchas posibilidades, sobre todo para alcanzar a un mercado que inclusive yo ni tomaba en cuenta, ¿no? Probablemente no se me venía a la mente el hecho de poder desarrollar estos intercambios, ya no se diga a nivel regional, sino a nivel mundial, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con el avance tecnológico y con todo este tema de el desarrollo de redes sociales digitales. Además de que se trata de permanecer en la mente del consumidor, ese es el fin principal no solo de las MIPYMES, sino de cualquier empresa, ¿no? El hecho de que yo genere un producto y al momento de que el consumidor decida elegir mi producto, tenga una buena imagen, ¿no? Permanecer en su mente el mayor tiempo posible, precisamente para inferir en sus hábitos de consumo y que me elija a mí, elija mi producto, perdón, elija mis servicios precisamente porque fueron buenos cumpliendo sus expectativas, ¿no? Entonces, ese es uno de los fines principales que tiene la mercadotecnia, no solo para las grandes empresas, sino para las MIPYMES relacionadas precisamente con desarrollar productos que puedan ser determinantes al momento de que el consumidor vaya a elegir qué comprar, ¿no? Fortalecer la imagen tiene que ver mucho también con las MIPYMES, es decir, el prestigio, la confianza y la postventa. En algún momento cuando ya analizábamos todo este proceso de la segmentación de mercados, la investigación de mercados, mencionábamos precisamente estas claves, ¿no? El hecho de que incluso siendo una microempresa, se le dé prestigio en el sentido de que una persona diga dentro de su mente o dentro de las personas que lo rodean, que nuestro negocio cumple con todas las expectativas que ofrece, además que pues es muy servicial o tiene cierto grado de amabilidad con los clientes, eso hace que te dé un prestigio, ¿no? No simplemente el hecho de ser una marca o el hecho de tener una infraestructura bastante poderosa como para tener la atracción precisamente por parte del prestigio, sino que inclusive como microempresa eso
eso debe de pasar siempre, ¿no? El hecho de satisfacer las necesidades que tenga el consumidor, pero precisamente de manera correcta, ¿no? De manera que el consumidor pueda elegirnos de nueva cuenta. Decíamos que en algún momento analizamos el tema de la postventa y es precisamente eso, ¿no? Ahora ya no nada más queda, sobre todo en bienes que son mucho más complejos de adquirir, ahora también juega un papel importante el analizar el después, ¿no? Cómo se sintió el consumidor con el producto que compró, está satisfecho, está insatisfecho, qué aspectos de mejora tiene para el mismo. Eso nos habla precisamente de fortalecer la imagen a partir de la postventa, ¿no? No debemos de descuidar toda esta serie de medidas, sobre todo porque nos sirve mucho al momento de tener aspectos de mejora, ¿no? Entonces, por eso tiene una importancia relevante el hecho de la postventa. Obviamente se beneficia la preferencia, es decir, la presencia de marcas en la mente de los consumidores es importante, ¿no? Entonces, si bien esto la mercadotecnia lo aplica precisamente a las grandes empresas y pues ahí, por ejemplo, en la mina tenemos a las que prácticamente están consolidadas, ¿no? Muchas de las personas inclusive se basan en lo que viene a la mente de ellos al momento de ver una de estas marcas y obviamente es lo que pasa, ¿no? Entonces, creo que todos ya tenemos esa idea de pensamiento a través de lo que el mercado nos ha ofrecido a lo largo del tiempo y, por ejemplo, ver algún producto con la marca de Apple o un producto que tenga que ver con Coca-Cola, ya sabemos qué características va a tener, de qué tipo de desarrollo va a tener ese tipo de producto, y no nada más con las marcas que tengan que ver con bienes y servicios, sino también pues con lo que tenga que ver directamente con los servicios, ¿no? Entonces, inclusive podemos tener nosotros mismos la imagen de algún corporativo, de alguna empresa, pero como les digo, para el caso de las microempresas, es necesario que nosotros empecemos a formar esa imagen, ¿no? Ese nombre podría ser inclusive dentro de nuestro campo, nuestro mercado, a través de nuestra microempresa, es fundamental que comience a tener esa parte como las grandes empresas, ¿no? Y sobre todo por su tendencia a continuar evolucionando hasta llegar a ser precisamente una empresa grande, ¿no? Además de que se debe cumplir con ser la principal alternativa, precisamente se refiere a eso, ¿no? El hecho de que en el momento un consumidor tenga la duda y tenga ahí tres opciones para elegir, lo ideal es que nosotros como empresa hayamos estudiado precisamente cómo es que se comporta, qué es lo que necesita, cuál es su demanda, para que precisamente la podamos satisfacer, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos de ser siempre la principal alternativa al momento de desarrollarnos en este tipo de marcas o de eh, gestión a través de la imagen que proyecta nuestra empresa. En términos de competencia, pues obviamente el mercado es competitivo y selectivo. Dentro de las grandes empresas, pues lo podemos ver siempre, ¿no? Siempre va a existir, por lo regular, una o dos, tres marcas que sean nuestra competencia directa y además que tengan características muy similares en el sentido de cómo se desarrollan a nivel laboral, a nivel de infraestructura. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con las MIPYMES? Pues ahí es en donde se nota más el tema del mercado competitivo, ¿no? Muchas de las ideas de negocio son muy buenas, pero no funcionan lo demasiado rápido como para mantener a flote los negocios, pero eso nos da precisamente la pauta de que hablar de un mercado, pues precisamente es competitivo, ¿no? Entonces, puede ser que incluso mi idea se le haya ocurrido a una persona más y ya ahora tenemos una competencia directa, ¿no? Con algún otro tipo de dueños de capital y de empresas. En el tema perdón, siempre hay una necesidad o se crea una nueva demanda. Eso lo hemos dicho también, no solo dentro de las microempresas, sino de cualquier tipo de empresa, de cualquier tipo de idea. Inclusive el consumidor en algunas ocasiones no sabe siquiera que necesita ese producto, ese servicio, y es una obligación como tal dentro de lo que se desarrolla a la microempresa, a la mediana empresa, de identificar esas áreas de oportunidad, ¿no? Sobre todo porque es muy difícil que una
gran empresa de renombre se ponga a investigar o se ponga a determinar cierto tipo de demandas que probablemente sean solamente de un mercado regional o de un mercado local, mientras que ellos ya prácticamente todas las políticas se dictan pues a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, ¿no? Entonces, esa es una de las principales diferencias. En el tema de la recompra, pues también como en las grandes empresas, para las MIPYMES es necesario crear este tema de la fidelidad, ¿no? De acuerdo, pues precisamente a las experiencias previas. El hecho de que yo haya tratado bien al cliente, que mi producto haya cumplido con todas las expectativas por las que lo compré, tiene que ver mucho precisamente con el sano desarrollo dentro de las empresas. Y una mercadotecnia, pues, que fomente la fidelidad, ¿no? Eso aplica para las 2 partes, tanto eh, a nivel, empresa grande como a mi pymes, el hecho de que, apliquemos correctamente la mercadotecnia, toda esta serie de, ideas, de investigaciones, precisamente para, fomentar una mejora en la producción de bienes y servicios, se haga más eficiente y se pueda crear también al mismo tiempo una fidelidad por parte del consumidor. En cuanto a la moral y costos, pues es precisamente importante el realizar una inversión en la mercadotecnia, sobre todo porque, por ejemplo, yo como dueño de una mediana empresa, de una pequeña empresa en la que colaboran 3, 4, 5 empleados, ¿qué pasa cuando yo les comunico que vamos a arrancar una campaña publicitaria o que vamos a empezar a hacer sondeos a través de las redes sociales para ver qué opinan nuestros clientes de precisamente el servicio o producto que estamos ofreciendo y eso incrementa la moral de los consumidores, ¿no? Prácticamente es de manera indirecta una forma de decir nuestra empresa va bien, vamos a realizar un estudio para lanzar o relanzar algún tipo de producto, pero en general nuestra empresa va bien, ¿no? Y eso obviamente pues implica que también a los trabajadores pues les vaya bien. La mercadotecnia, pues, favorece el volumen de ventas, eso es obvio, tanto a nivel empresas grandes como a las MIPYMES, el hecho de que, precisamente la mercadotecnia nos va a elevar el valor agregado que tenemos dentro de nuestra producción o dentro de nuestros bienes y servicios producidos, ¿no? Además de que una buena señal de la mercadotecnia siempre será una buena inversión, ¿no? Obviamente es costoso, ya lo hemos visto, en algún momento se mencionó en alguna otra sesión, el hecho de realizar toda esta investigación, toda esta serie precisamente de recursos a partir de invertir en una campaña publicitaria o invertir en lo que nuestro departamento de investigación o departamento de mercadotecnia nos indique, pues va a ser sí un gasto para la empresa, pero pensando en que tenga mayores rendimientos dentro de nuestra producción. Lo mismo aplica para las MIPYMES, sin embargo, aquí pues prácticamente el hecho de realizar una mercadotecnia pues tiene que ser a muy bajo costo o tener alguna idea que pueda ser ocupada dentro de este tipo de desarrollos, ¿no? Y finalmente, la última variable dentro de el desarrollo de la mercadotecnia en las MIPYMES tiene que ver con la ventaja competitiva. Eh, este postulado lo dio Michael Porter. Michael Porter es profesor dentro de la cátedra de la Escuela de Negocios de Harvard y él incluso sigue dando clases precisamente aportando sus ideas, sus postulados relacionados con la ventaja que puede tener cierto país. Bueno, él lo dio desde el punto de vista de los países, pero inclusive el concepto de ventaja competitiva se basa inclusive en las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es como tal? Pues es la diferencia de un país frente a otros que lo colocan en una posición superior para competir, ¿no? Entonces, eso lo dice él de manera general, precisamente al momento de dar cátedra en la Universidad de Harvard. Sin embargo, ¿a qué se refiere ya enfocado a las MIPYMES? Pues que depende mucho de las condiciones iniciales, como más bien como se le conoce
a este tipo de ventajas que pudiera tener alguna MIPYME, alguna empresa mediana para el desarrollo de sus productos, ¿no? Entonces, como primer punto, pues es el acceso ventajoso a los recursos naturales. Esa puede ser una gran ventaja inclusive a nivel microempresa, sobre todo porque, no lo sé, por ejemplo, a mí se me ocurre que eh, pongamos un negocio familiar que tenga que ver con la comida, e inclusive si yo vivo en una zona en la que eh, no sé, por poner un ejemplo, yo tengo un pozo del que puedo sacar agua, del que puedo mantener limpias mis instalaciones. No es lo mismo a que estar condicionado a que si va a haber servicio de agua potable o no dentro de mi zona, ¿no? Entonces, esa es una ventaja natural que pudieran tener las MIPYMES al momento de desarrollarse y es por eso que ocupan gran parte del nivel de producción del país, sobre todo porque precisamente tiene que ver con el acceso ventajoso a los recursos naturales, ¿no? Además, una segunda es la mano de obra altamente calificada. Ya veíamos que en el caso de los MIPYMES, esto muchas veces no sucede así. Muchas ideas, muchos conceptos que se han desarrollado a través de las microempresas son con personas sin experiencia, ¿no? Inclusive tienen ahí que asesorarse al momento de desarrollar todos sus cálculos y todo lo que tenga que ver con la mano de obra, ¿no? Entonces, esta característica sí va más ligada para las grandes empresas que pueden incluso tener departamentos con la mano de obra calificada a lo que se ha profesionalizado cada uno de los colaboradores de esta empresa, ¿no? Como número 3 dentro de las ventajas competitivas, pues obviamente la ubicación geográfica, ¿no? Por eso es que a nivel microempresas, todos los locales, todo precisamente eh, el desarrollo comercial que se da es precisamente cerca de los núcleos urbanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, el rentar un local cerca del centro o en una zona altamente concurrida, pues que por turistas o por la población en general, pues se va a cotizar de una forma más alta, ¿no? Entonces, en el caso de la ubicación geográfica, nos representa una ventaja el que, por ejemplo, nosotros pudiéramos desarrollar una microempresa una microempresa y que se desarrolle nuestra participación a través del mercado, pero que nosotros incluso, pues por alguna herencia familiar o simplemente porque ahí nos desarrollamos, tengamos un local bien ubicado cerca del centro, por ejemplo, o en una zona en la que se desarrolla la actividad comercial y que no pagamos una renta, por ejemplo, ¿no? Entonces eso podría ser una ventaja competitiva frente a otros micronegocios, ¿no? Dependiendo de la ubicación. Y por último, pues el acceso a la tecnología, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, para las microempresas. A mí me llamó mucho la atención, inclusive ya tiene bastante tiempo, ya tiene más de 10 años que en su momento eh, me encontraba en algún lugar lejano a la ciudad y cuál fue mi sorpresa que incluso en las tienditas de estas normales, las tienditas de la esquina comúnmente llamadas, se tenía ya desde ese entonces una terminal para hacer pagos electrónicos, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, esa es la tendencia dentro de las microempresas a adquirir esta serie eh, de dispositivos que se pueden conectar a un celular para precisamente hacer cobros o en estas asociaciones que se tienen junto con la banca privada precisamente para garantizarles el hecho de que es es seguro que vayan a tener su ingreso, pero pues a través de medios electrónicos, ¿no? Entonces, creo que es la principal característica. Muchas MIPYMES algunas veces son reacias a cambiar de tecnología y sobre todo, por ejemplo, en esta época de pandemia, les digo, en esta época en la que prácticamente se está tratando de usar lo menos el efectivo, no solamente por la pandemia, sino desde hace ya un tiempo no muy lejano, es la nueva propuesta o la tendencia del mercado, ¿no? Prácticamente hacerlo todo vía electrónica, pues para evitar inseguridades o también hacerlo de forma más rápida, ¿no? Bien, y finalmente quiero terminar
la sesión de hoy con los tipos de ventajas competitivas que nos podemos encontrar en el mercado, ¿no? La primera de ellas es el liderazgo de costos. Como tal, es una de las más importantes. Sin embargo, a nivel microempresa, es bastante cuestionable, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel empresarial grande, de grandes empresas, puede ser que en algún momento, qué sé yo, les pongo el ejemplo, Soriana y el grupo Walmart y otro que les guste, no sé, algún otro centro comercial, Chedraui, por ejemplo, los tres están en el mismo mercado de estas tiendas en las de autoservicio, ¿no? Entonces, su liderazgo se puede demostrar por medio de los precios, inclusive eh, pueden empezar ahí una guerra de precios, a nadie le va a convenir, en la teoría nos lo dice, a nadie le conviene una guerra de precios, al consumidor probablemente porque dependiendo de su racionalidad puede ir al lugar en el que se está ofreciendo algún producto de manera más barata, ¿no? Entonces, sin embargo, esto sí lo pueden hacer las empresas. Por ejemplo, en algún momento les mostré, creo, eh, si fue con ustedes, el video de Domino's, de Little Caesar y Pizza Hut, ¿no? Entonces ellos inclusive han llegado a competir a nivel de precios y eso solamente lo pueden hacer empresas bastante establecidas, ¿no? Cuando nos enfocamos a las microempresas, pues prácticamente el liderazgo de costos no se da, dado que precisamente es un emprendimiento, ¿no? Algo que está comenzando. Entonces, como tal, todavía no tenemos los elementos ni todavía podemos realizar ese tipo de ventajas que tengan que ver con precisamente cambiar nuestros precios más accesibles, dado que pues están establecidos así, porque pues es dentro de nuestro estudio lo que nos va a permitir desarrollarnos a nivel empresarial. El término de la diferenciación del producto, ahí sí, este es muy importante para las microempresas, sobre todo porque y como les dije en la sesión de ayer, ¿no? El mercado tiende a la individualización. Entonces, todas estas pequeñas empresas, no sé qué les gusta, que se encargan de realizar playeras, que se encargan de realizar artesanías, que se encargan de realizar una serie de productos artesanales, por ejemplo, entre más individuales, entre más características del cliente tenga, pues van a ser más importantes al momento de las ventas, ¿no? Entonces, este tipo de ventaja competitiva sí es de las más importantes a nivel microempresa. Y el tema de la segmentación de mercado. Obviamente, ese también aplica para los 2 puntos, o el punto de vista de las grandes empresas. Ya lo hemos visto, inclusive ustedes han realizado ejemplos de segmentación, ejemplos de nichos de mercado a nivel, empresas establecidas, ¿no? Pero, también para las microempresas, inclusive se pueden, agrupar en pequeños, clústeres así chiquitos, dentro de una zona. Por ejemplo, se me viene a la mente en su momento la fábrica de automóviles de Puebla, ¿no? El hecho de que la fábrica sea un gran núcleo de atracción para todo lo que tenga que ver con la venta de vehículos, al ser ensambladora y productora de vehículos, ustedes se van a encontrar en la periferia de la planta, aún actualmente, muchos pequeños negocios que tengan que ver con la venta de autopartes, ¿no? E inclusive, conforme van avanzando, conforme se van especializando, conforme van adquiriendo mejores características, este tipo de microempresas se vuelven medianas empresas y con un cierto estatus, ¿no? Por ejemplo, les digo, retomando este ejemplo de la planta de Volkswagen, todos estos temas de las TIR que se refieren a qué tanto debo de tener de calidad mis accesorios, por ejemplo, espejos, llantas, tornillos mismos que ocupan esta serie de plantas de vehículos, se basan precisamente en esa clasificación, ¿no? Entonces, conforme va avanzando mi negocio, probablemente yo empecé ahí con la venta de algunos artículos para los vehículos, refacciones, como intermediario de refacciones, sin embargo, si yo me voy especializando, si voy avanzando con el mercado, probablemente en algún futuro inclusive ya hasta tenga una certificación y pueda tener inclusive una ventaja por sobre los demás, ¿no? Y eso es lo que pasa en el caso de la planta de vehículos de Puebla. Les digo, todo alrededor de la planta se encuentran muchas refaccionarias, muchos micronegocios que tienen que ver con la venta de autopartes. Algunos solamente venden espejos, algunos venden refacciones, algunos venden tornillos, pero son muchos, ¿no? Son muchas empresas y su principal diferencia o su ventaja competitiva, les digo, va a ser que precisamente se desarrollen
o se especialicen en algún tipo de producción que pueda ser provechoso para ellos, obtener una certificación y de esa manera ya tener una ventaja competitiva directa frente a los demás micronegocios, ¿no? Que no son pocos. Bien, pues hasta aquí terminaría la sesión, el tema que les quiero compartir el día de hoy. Les dejé, me parece, sí, les dejé en la plataforma un pequeño video que tiene que ver precisamente explicando la ventaja competitiva. Muchas veces se aplica precisamente a los países, a todo el ámbito de las empresas grandes, pero traté de explicárselos dentro del enfoque que estamos revisando, ¿no? Que es el de las MIPIMES. Entonces, lo que les pediría es de que se dirijan a la plataforma, vean el video y posteriormente realicen la actividad que les dejé ahí indicada en la plataforma. ¿No hay alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Todo quedó claro? A ver quién me escribe. Ok, gracias, Irving. Gracias, Anaí. Sí, todo Perfecto. bien, maestro. Perfecto, gracias. Pues entonces, si no tienen ninguna duda, ningún comentario, nos vemos la próxima semana. Realicen sus actividades, por favor, y cuídense mucho. Nos vemos.